Y también gracias a las visitas. Hay pastores por allí también internacionales. Ahí está el maestro Gabriel también. Que Dios te bendiga. Supe que Andrea estuviste por Centroamérica. Que Dios te bendiga. Bueno, que Dios bendiga. Está el pastor Misael. Y también, qué bendición tener también al pastor José Figueroa con nosotros, que él va a estar el fin de semana en un seminario también con nosotros. Mire el privilegio que tenemos esta semana de tener expositores, ¿cierto?, de este nivel, ¿cierto?, en la iglesia, para las escuelas que estamos realizando. Así que Dios bendiga este momento. Yo le voy a pedir una vez que nos pongamos en pie. Vamos a orar y vamos a comenzar inmediatamente en tierra derecha. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la bendición, Señor, de estar reunidos en este lugar, Señor. Tú nos has, en esta semana especial, Señor, tú nos has convocado. Esta es una semana especial para la iglesia de Quilpué, Señor, y también para las otras iglesias que hemos invitado. No somos los anfitriones únicos, sino que hacemos todo un cuerpo para ser enriquecidos en tu palabra, Señor. Padre, gracias por el doctor Marcos Huerta, gracias por Sergio también, Señor, que va a estar en una parte. Gracias por el pastor José, que también va a tener su exposición el fin de semana. Padre, los honramos este día, así como también, Padre, a todos los hermanos que han venido de algún lugar, que sean muy, muy bendecidos en tu santo y bendito nombre, amantísimo Jesús. Amén. Voy a pedir un asiento, voy a pedir un favor, a ver quién me ayuda. Que es uno que sea medio quiribi, medio bueno para los negocios. Necesitamos que se ponga con los libritos, ¿cierto? Cada uno vale 2.000 pesos. Entonces, cuando termine la reunión, usted se pone ahí y lo va pasando al contado. Cuando termine, claro. O lo entretiempo, no sé, ahí puede ser. Por favor. Ok, qué bueno que estés, Esteban, con Daisy. Ellos están como obreros en Valparaíso. Qué bendición también lo que están haciendo en su trabajo. Voy a pedir a nuestro maestro también, ¿cierto? Sergio es un historiador, es un hombre que Dios lo ha usado en grande manera, fue el Pridemi del Sur, allí tuvo una incursión también, y hoy día le ha pedido al doctor Marcos que haga una introducción a lo que él va a hacer en esta tarde. Que Dios le bendiga a Sergio. Bueno, antes de la parte que me pidió Marcos que pudiera compartir con ustedes, quiero dejar a Marcos, porque es el que estamos esperando principalmente, y que por lo menos pueda darles un saludo. Mientras él viene, decirles que él tiene, no voy a leer su currículum, demoraría mucho rato, pero él es doctor en teología, es profesor en varios seminarios teológicos en Estados Unidos, tiene una larga trayectoria, ha escrito, pero principalmente, por sobre todo eso, tiene un tremendo corazón. Nos ha bendecido con mucha generosidad, con mucha sabiduría y nos sigue bendiciendo y enriqueciendo. Así es que bienvenido, querido amigo Marcos. Muchas gracias por esta linda oportunidad. Me siento congratulado, me siento bendecido de estar aquí. Es una emoción verles a varios que somos familia en Cristo, ya nos conocemos, hay una amistad, un ayer que nos une. Emocionado de estar acá. Creo que vamos a tener una jornada quizás no larga, pero muy intensa, de reflexión, de diálogo, muy necesario, especialmente este tema de la supremacía de Cristo en un mundo ecléctico, un mundo difícil, un mundo sin sentido. Hoy se le llama el siglo del desencanto, así que vamos a traer un poquito de encanto teológico, dialéctico en esta noche y ver el tema de la cristología no solo desde los parámetros propios de la sistemática, sino navegar también en el tema de la vivencia, la experiencia, especialmente la experiencia pentecostal en la cual nos compete. Es una bendición estar aquí con ustedes, ya en un momento más nos encontramos. Sergio va a dar una plataforma bastante social, un entendimiento de cómo vemos el tiempo de hoy. El apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Entonces hay que reinterpretar el siglo. Hay que hacer una lectura social de lo que significa este siglo, especialmente la cual llamamos posmodernidad. Un tiempo que no es ateo, la posmodernidad no se define como un tiempo ateo, sino gnóstico. La modernidad era bastante atea, tenía esa arenga de los grandes iluministas y agnósticos de esa época, pero
la posmodernidad es más bien un surgimiento de la metafísica judaica, esotérica del primer siglo, el neoplatonismo, saturado de orientalismo y de ciertas reflexiones de pensadores del Oriente. Y bueno, ese surgimiento antiguo lo estamos viendo en estos momentos. Y vamos a dialogar sobre eso en un momento, así que Sergio, gracias por la oportunidad. Gracias, estoy complacido. Ya nos conocemos desde el televisor, me decía un hermano. Te conozco por vía Sky, así que, pero aquí estamos en vivo para dialogar y tener un buen momento. Gracias, Sergio. Bueno, esta vez sí que celebré. Marco me ha pedido que presente algunos aspectos de la época postmoderna. Voy a dejarle los aspectos teológicos más a Marco, aunque voy a utilizar algunos versículos, otros me los voy a saltar, y algunas diapositivas también. Bueno, como dice el título, la perspectiva en que queremos abordar este tiempo postmoderno es siempre haciendo el énfasis de la preeminencia de Cristo. La preeminencia de Cristo no tiene una época, un tiempo, por lo tanto cuando hablemos del postmodernismo como época o como idea, como concepto, como tendencia, esto vale para el pensamiento humano, pero no vale indudablemente para la verdad de Dios y por tanto para el rol de Cristo en cualquier época. No es que el rol de Cristo cambie según la época, sino que tiene que ver con cómo nosotros debemos comprender esa época que nosotros sí que nos afecta. Partimos entonces con este versículo, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este versículo es clave porque en realidad es el versículo que nos permite no solo creer, sino que afirmar fehacientemente, objetivamente. Me encantó todas las veces que Marco este fin de semana dijo, es razonable creer. Pero lo decía con una emoción, entonces ya estaba todo junto, ahí estaba la emoción, la razón, la fe, estaba todo junto en esa afirmación, ¿no? Este versículo nos permite creer y saber fehacientemente que Dios se hizo histórico, Dios entró en la historia del hombre, y eso no es menor, es muy importante, pero depende de cómo lo entendamos, en qué entendimiento del mundo y de todo lo que implica la cultura que nos afecta a nosotros, en qué lado e interpretación de eso nos vamos a colocar, ¿no? Entonces, es una piedra angular, pero depende de cómo la vamos a interpretar o entender. Vamos a ver algunos aspectos sobre el hombre que representa la historia y la cultura y Cristo como modelo contracultura. Cuando decimos contracultura es tratando de hacer este contrapunto con la historia del hombre y todo lo que implica, lo que él desarrolla, sus ideas a lo largo del tiempo, en este caso en la posmodernidad. Pero ya dijimos que Cristo no tiene un tiempo, solo un ejercicio para que nosotros entendamos en qué cosas no debemos confundirnos. ¿Qué es el mundo posmoderno? Rápidamente yo voy a dar dos vistazos, uno histórico y uno filosófico. Los dos nos afectan de distinta manera. Yo diría que el aspecto histórico, podríamos decir que la posmodernidad, yo sinceramente como historiador creo que en alguna medida no existe. O sea, si entendiéramos posmodernidad como una época después de la modernidad. La verdad es que lo que estamos viviendo en términos históricos es la crisis final de la modernidad. Todavía no tenemos algo que suceda a la modernidad en términos históricos, lo vamos a ver claramente. Pero sí en la filosofía aparece algo nuevo. Entonces por eso vamos a hacer estos dos ámbitos, historia y filosofía. Bueno, en la historia, en este que es, como dijimos, vamos a ver los dos aspectos, y esta historia, el término comienza con Thomas Kuhn, en el ámbito de la ciencia. Thomas Kuhn acuña el término posmodernidad y tiene que ver con el pensamiento científico, o sea, con un aspecto muy racional, objetivo, un método para conocer la realidad, ¿no? De Thomas Kuhn, el término posmoderno como que explota a todas las disciplinas. Y según de qué disciplina hablemos, la literatura, la historia, la filosofía, la economía, significa cosas distintas, diversas. Por eso pusimos ahí definiciones diversas, dispersas, difusas, y por lo tanto ya se nos hace complejo el término posmodernidad, porque hay facetas distintas. Yo ya les dije, por ejemplo, en historia, quizás algunos historiadores afirmarán que existe la posmodernidad como periodo, otros definitivamente creemos que todavía no hay algo que podamos definir como un periodo tan distinto a la modernidad, incluso la contemporaneidad en varios aspectos sigue hasta hoy con aspectos modernos. ¿Qué aspectos tiene de la historia nos interesa
destacar? Bueno, la época moderna es una época que se ubica como periodo histórico entre la Edad Media y la contemporánea. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque significa el periodo en el cual se deja un entendimiento en el mundo en el cual está junto lo político, lo económico y lo teológico, como en la Edad Media, y empiezan a separarse. Bien decía Marco que en la Edad Moderna el tema de Dios se separa, pero en realidad hay dos líneas que avanzan en paralelo, porque Dios es sacado de la sociedad humana más bien con la Revolución Francesa, pero hay otras formas, y vamos a ver ellas, en las cuales a principios de la Edad Moderna todavía Dios tenía un rol fundamental en cómo formular estas formas de la Edad Moderna. Entonces, posmoderno puede significar dos cosas: después de lo moderno o contra lo moderno, como una reacción a lo moderno, en términos históricos. Bueno, ¿qué aspectos históricos son los que nos importan aquí? El Estado y el mercado. Son las dos formas fundamentales que surgen en el mundo moderno. No existían antes. En el mundo moderno surge el Estado contemporáneo y el mercado. Y todos sabemos que eso sigue existiendo hoy, sin grandes diferencias respecto, o sea, de forma, pueden parecer grandes diferencias, pero en lo esencial no son tan distintos. Veamos entonces en qué consistía este Estado. Las ideas políticas del mundo moderno hacen surgir las naciones. Los reinos son reemplazados por las naciones, las repúblicas. ¿Y qué características tiene una república? La de un Estado que tiene soberanía popular, entonces el poder es mío y yo lo delego en otros que me representan. Esa es una gran diferencia, porque antes el poder venía de Dios al rey y él no gobernaba. Ahora el poder es mío, yo podría decir que viene de Dios, que viene de mí mismo, que viene de nosotros, pero es mío y yo lo delego hacia arriba. Ese es un cambio trascendental. Esto ya pone al hombre como eje central del poder que configura la sociedad. Segundo, regidos por la ley. ¿Qué es lo que nos permite estar juntos? La ley. Para nosotros, yo creo que no debiera ser menor entender el lugar que ocupa la ley en la sociedad humana, ¿no? Aquí, con el Estado moderno, la ley es un factor preponderante, esencial, ¿ya? El nuevo pacto no existe con la historia moderna, ¿no? Volvemos automáticamente al antiguo pacto. Tercero, con un territorio soberano. Esos son los estados nacionales. Un territorio que es el que define a los franceses, los italianos, los chilenos, los bolivianos, etc. Y cuarto, una identidad cultural. O sea, nosotros nos gusta la marraqueta, nos gusta la palta, nos identificamos con ciertas cosas, entonces un Estado moderno tenía todos esos elementos. Yo creo que podemos reconocer que casi todas esas cosas siguen existiendo hoy. Entonces hasta aquí diríamos, no hay una nueva época. ¿Qué es lo que sí cambia? Esto. ¿Cuál era el rol fundamental de ese Estado moderno? Garantizarnos algo. ¿Qué nos decía ese Estado moderno? Mire, a usted yo le garantizo seguridad y bienestar. Si usted pertenece al Estado chileno, yo le garantizo que aquí adentro, en este territorio, en esta soberanía, usted va a tener lo necesario para vivir y va a ser feliz, bienestar y seguridad. Eso se llamó el pacto social. Un autor que escribió sobre eso en la época moderna se llama Thomas Hobbes. Y siempre digo esto, ya tengo gastada la anécdota, me gusta mucho que se llame Thomas Hobbes porque suena como Job, ¿cierto? El libro de Job. Y la verdad es que no es solo un juego de palabras, porque Thomas Hobbes se inspira en el libro de Job. La teoría del Estado moderno, contemporáneo, con Thomas Hobbes, Jean Baudin y muchos otros autores, se basa sobre una premisa: el hombre es malo. Ahí estamos de acuerdo, ¿no? El hombre en pecado, por naturaleza, es malo. Entonces, ¿qué hace el Estado? Genera unas ciertas condiciones para que el hombre malo pueda vivir bien, tenga seguridad y bienestar. Entonces, el Estado garantiza que no funda ese monstruo terrible del caos y el desorden que se llama Leviatán. Y el Leviatán aparece mencionado en el título del libro Hobbes. El libro Hobbes sobre el Estado moderno se llama El Leviatán. Y el Leviatán está en el libro de Job, ¿no? Entonces, en los inicios, en los primeros conceptos del mundo moderno, está todavía la teología presente. O sea, no la ha abandonado. Y si el Estado moderno hasta hoy sigue de algún modo existiendo, podríamos pensar que algún germen de eso quedaría, ¿no? Bueno, eso es respecto al Estado. Esta me la voy a saltar, hay algunas cosas respecto al pacto social. Si leemos los libros de Amós, Habacuc, vamos a ver las mismas ideas de garantizar el bienestar, Cuando Dios manda a los profetas al pueblo de Israel a reprenderlo, porque no están garantizando ese pacto social. Los gobernantes no están siendo justos, no están garantizándole esas cosas a su propio pueblo, ¿no? También pasa con Nehemías y otros. La segunda forma fundamental del mundo moderno es el mercado.
Y fíjense que un gran autor respecto al mercado es el sociólogo Max Weber, y Max Weber escribió un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Cuando se funda el primer Estado latinoamericano, libre, a partir de una mezcla entre las ideas de la Revolución Francesa y esta modernidad que decíamos, que es Estados Unidos, se toma este espíritu de la ética protestante, ¿no? Y está íntimamente vinculado, ¿qué? A los conceptos del capitalismo. Entonces, la otra forma del mundo moderno, que el capitalismo, tampoco estaba exenta de principios, y en este caso mucho más cercano a nosotros. Ya no es siquiera un libro como Hobbes, que puede ser tanto para católicos como para protestantes, sino que tiene que ver con la ética protestante lisa y llanamente y directamente, ¿no? Entonces también Dios estaría presente en principio aquí. De hecho, Weber dice la prosecución lógica de un mundo que tiene en su base la escritura y que se desarrolla ante todo como exégesis. O sea, Weber es explícito, no cabe duda aquí en la correlación entre lo que él veía del mercado, del emprendimiento individual, pero ineludiblemente asociado a los principios éticos de las ideas protestantes, de la fe protestante. Por lo tanto, hasta aquí parece que el mundo moderno no es tan malo, ¿no? Y dentro del capitalismo aparece otro concepto que es el mercado. Aquí ya la cosa empieza a ponerse mala, ¿no? Porque el mercado también persiste hasta hoy. ¿Y cuáles son sus características fundamentales? El emprendimiento individual, el énfasis en lo individual. Aquí se juntan mercado y Estado. En el Estado, ¿el poder de dónde viene? Del individuo. En el mercado, ¿quién es el que emprende fundamentalmente? El individuo. Y agregué un factor clave dentro del mercado, que es el marketing, que es esencialmente un aspecto del marketing, que es la segmentación. No tengo tiempo para explicarlo aquí suficientemente, pero la segmentación entró tan fuerte que hasta en nuestras iglesias entró la segmentación, ¿no? La segmentación de mercado. Y aquí la cosa ya empieza a ponerse complicada, ¿no? La posmodernidad en filosofía. Entonces, tenemos claro que la posmodernidad en historia nos alcanza hasta hoy. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que ese pacto social ya no está funcionando. Las cosas ven las noticias, protesta en España, Francia, Siria, Egipto, etcétera, 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 etcétera. La gente ya no cree que el Estado le pueda garantizar seguridad y bienestar. Pero el Estado sigue ahí, con medio, en Siria sigue ahí, totalmente destruido, con 60.000 muertos, en Grecia sigue ahí, totalmente intervenido, pero sigue ahí, como un ánima en pena, caminando, pero sigue ahí, no ha sido reemplazado por otra cosa. En filosofía vamos a mencionar solo dos autores, Gianni Bátimo, a veces me da la tentación de decir el diablo encarnado, porque realmente la idea de Gianni Bátimo son las más peligrosas de todas, y el otro es Michel Foucault. Gianni Bátimo, en algunos libros de él, Adiós a la verdad, o sea, adiós verdad, ya no hay verdad. Después de la muerte de Dios, ya lo mató, y ya ni siquiera va a hablar de la muerte, o sea, va a hablar ya de después de la muerte de Dios. O Dios, la posibilidad buena. O sea, todo se vuelve... Aquí ya entramos en la filosofía en un relativismo clarísimo. O sea, el posmodernismo en filosofía no niega, hace todo lo contrario, acepta todo lo demás. O sea, te dice, sí, ok, pero también esto, y también esto, y también esto, entonces, todo esto. Y como es todo esto, no es nada. Porque todo es todo, y todo vale lo mismo. O sea, adiós a la verdad. Las tres premisas fundamentales, lo cristiano como identidad. Bátimo en realidad escribe sobre la identidad europea, pero hoy día entendemos que lo cristiano no solo representa a lo europeo. Hoy día lo cristiano va desde Corea hasta América Latina, pasando por África. O sea, perfectamente lo que él plantea para la identidad europea es válido para cualquier identidad si la premisa es lo cristiano. Pero él va a reinterpretar lo cristiano. Segundo, pone en cuestión, si no francamente ya dice que no vale, la primacía de la razón. La razón ya no sirve, la razón ya no vale para determinar las cosas. Y tercero, dice que la metafísica se acabó. O sea, toda inmanencia, todo esto, ya no hay cosas metafísicas. Todo tiene que ver con el hombre que existe en un tiempo y en un lugar. Y eso es lo que hay que explicar, y en esto puede estar Dios, pero ahí nomás, Dios está aquí. O sea, él no niega a Dios, pero dice Dios está aquí. Por eso era importante el primer versículo, ya se me cortó. Era importante el primer versículo, porque ¿qué nos dice el primer versículo? Que Dios está aquí, Dios entró en la historia. Y eso es lo peligroso de Bátimo, porque Bátimo construye su filosofía o sea, hace lo que también lamentablemente muchos predicadores también, toma un versículo y construye su propio discurso, ¿no? Construye un discurso a partir de este versículo.
Foucault se refiere principalmente al cuerpo, él cuestiona todas las estructuras de poder y nos dice que el cuerpo es el instrumento que todas estas estructuras usan para someternos. ¿Y cuáles son las estructuras? El Estado, la economía, la política, la iglesia, y toda estructura que cree el hombre usa al cuerpo, el cuerpo entendiendo como esto, digámoslo en términos evangélicos, la carne, pero la carne como mundo. El mundo, uno en el mundo, eso lo usan todas las instituciones para someternos. Y todo lo que escribe él se refiere a eso. No hay entonces trascendencia, sino que lo que hay es inmanencia, esta pura existencia concreta. El término terrible que usa Bátimo es, él escribe mucho sobre la kenosis. La kenosis es este vaciamiento de Dios en Cristo, al hacerse histórico. Pero en realidad lo que nos dice Bátimo finalmente es que Dios se vacía tanto que queda solo el Hijo, más o menos. No lo dice exactamente así, pero era la conclusión que uno podría llegar. Dios se vacía completamente en el Hijo y se hace pura historia. Dios es pura historia y el cristianismo es pura historia. Es válido con todos sus principios, pero se volvió totalmente histórico, porque ya no hay trascendencia, hay solo inmanencia. Por lo tanto, lo importante aquí en el mundo posmoderno es qué implicancias tiene esto. Lo que hace la posmodernidad es que desmantela todas las certezas que teníamos. Ya en el mundo posmoderno no tenemos certeza, no tenemos de qué agarrarnos. Por ejemplo, ¿qué certeza desmantela? Muere la trascendencia, ya uno no trasciende, ya la razón no sirve. La diversidad es un valor, o sea, aceptar la diversidad es un valor en sí mismo, por lo tanto, y produce indefinición. Se acaban los metarrelatos. Fíjense, esto es como el criticón que critica todo y se critica a sí mismo, Ni siquiera el humanismo vale, no valen las ideologías, no vale el comunismo, no vale el capitalismo, no vale el cristianismo, no vale nada. No hay metarrelatos, hay microrelatos. Tu relato, todos los relatos valen, no hay relatos comunes. No hay nada que les pueda agrupar a ustedes, con ustedes, no. Cada uno tiene su relato, No existe lo verdadero o lo falso, solo lo útil. Y la última no la tenía yo, la dijo Marco, pero me pareció genial. Me pareció además genial porque revisando un estudio de Chile el año pasado, esa frase que uno podría decir, bueno, la posmodernidad es que existe la maldad social, pero no el pecado personal. Ya, podríamos decir es un precepto, ¿no? Decimos que la modernidad es eso. Vamos a ver que no solo es un precepto. Me salto esa, la pueden ver después en internet, va a quedar completa la presentación. Dije que iba a saltar solo algunos versículos, los menciono solamente para que los revisen ustedes después. Hebreos 11:6, Romanos 12:2, Filipenses 1:27, en resumen, fe, pensamiento y una actitud, un modo de actuar son fundamentales que lo tengamos desde el cristianismo para entender todos estos conceptos. Si no iluminamos estos conceptos desde los principios cristianos, nos podemos perder de una manera bastante fatal, ¿no? El año 2012, el informe de desarrollo humano del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo para Chile se titulaba así: Bienestar subjetivo, el desafío de repensar el desarrollo. Y en este informe hay parten con la portada del The Time. El The Time pone el hombre o la mujer del año. El hombre y la mujer del año del 2011 fue el que protesta. Ese era el hombre del año del 2011 según la revista Time. Ese hombre que duda de que el Estado le garantice bienestar y seguridad. Ese hombre que está sometido al mercado, que ya no tiene ningún metarrelato, y que dice que hay una maldad social, pero que no existe el pecado individual. Bueno, ¿y cómo se expresa esto en Chile? Se expresa, por ejemplo, en esto. Decíamos, existe una maldad social, pero no existe el pecado individual. Y eso es lo que dice este gráfico. Las personas que se sienten satisfechas crecen sistemáticamente en Chile. O sea, nos sentimos conformes con nuestra vida. Pero la insatisfacción con las instituciones decrece sistemáticamente en Chile. Y yo dije, wow, la frase de que la sociedad es mala, pero no existe el pecado individual, aquí está con datos para Chile. Pero además, cuando le agregamos el otro gráfico, que dice, pensando lo que para usted sería una vida feliz y asumiendo toda esta alternativa, ¿cuál es la más importante? Lo que más le importa a la gente es la
vivir tranquilo, la tranquilidad, la seguridad, o sea, lo que no garantiza el Estado, ¿no? Tranquilidad y bienestar. Y lo que menos le importa es la trascendencia. Y lo más grave de todo es que a los que menos les importa es a los que están en peor situación económica. Por lo tanto, a mayor necesidad, menor interés en la trascendencia. Y entonces tenemos una tremenda tarea como iglesia en un país que cree efectivamente en los principios de la posmodernidad, de que la sociedad es mala, pero yo estoy muy bien. Y que la trascendencia en realidad es lo último que me importa, y mientras mejor estoy, puedo darme el tiempo para pensar en la trascendencia. Pero pensar, yo creo, no creo que hacer mucho, pensar por lo menos, ¿no? Es como ir a una exposición. Y mientras más necesidades tengo, menos pienso en la trascendencia. Para terminar entonces, lo fundamental aquí es eso: Cristo se hizo carne, entró en la historia para que entendamos desde Él nuestra perspectiva existencial, y la razón de fe de ello la podemos encontrar en Hebreos, y no es otra que el Evangelio: es que Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras, y quien confiese con su boca que Cristo es el Señor, que le libró de la muerte, será salvo, y eso es razonable. Marco. Ya que tenemos poco tiempo para hablar de muchas cosas, traté de hacer un bosquejo personal para ir en orden, porque no soy muy ordenado para cuando doy mis clases, así que trato de seguirla. Gracias, Sergio. Primeramente quiero explicar el tema de los manuales.